Buen día para todos, mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a ver una actividad realizada en programación Java de imágenes primitivas. En este caso hemos utilizado el IDE NetBeans y a continuación vamos a mostrar cómo creamos el proyecto. Entonces, para crear un proyecto damos en archivo, nuevo proyecto y seleccionamos la opción siguiente, le ponemos finalizamos. En este caso me encuentro con un proyecto llamado primitivas, el cual creamos unas clases. Las clases, en este caso, la actividad consistía en hacer un cubo con líneas y hacer una roseta en círculos y realizar polígonos y una imagen final donde tenía todo este conjunto. En este caso he realizado una clase para cada figura. Para realizar la clase simplemente di clic derecho sobre la carpeta del proyecto y realicé una nueva clase de Java. Seleccioné, le instalé el nombre y di en finalizar. En este caso, digamos que creé la clase líneas, la abro, me va a tomar aquí los datos por defecto. Para poder trabajar en las imágenes 2D, tengo que importar una librería que es Java AWT Graphics, que previamente fue instalada con la API 3D de Java. Entonces, me toma automáticamente aquí el nombre de la clase que le puse líneas y creo un método llamado hacer cubo, llamando las, digamos, como la variable que pertenece a la librería, que es graphic g. La g corresponde a una variable que le he creado. Entonces, aquí tengo una sentencia que se realizó primero. Sentencia drawRect, que es para hacer un rectángulo, el cual le coloco primero la coordenada en x, en y, el ancho y el alto. Como es un cuadrado, toma el mismo alto. Hice un cuadro 2 y para continuar con un cubo tengo que hacer una línea. Aquí llamo la sentencia drawLine y le ubico las coordenadas, la coordenada punto 1 y el punto 2 para trazar la línea. Son 4 líneas para poder conformar el cubo. ¿En qué me apoyé para realizar estas coordenadas? Una aplicación que se llama GeoGebra.org en línea, el cual me sirvió bastante para colocar aquí los puntos, las coordenadas en el plano cartesiano. Me sirvió mucho para realizar el diagrama de los círculos y la diagrama de polígono y los diagramas, el conjunto de diagramas. Esto lo recomiendo mucho, fue de gran ayuda para el manejo de las coordenadas. Me dicen el punto B, L, los puntos que tengo ubicados. Digamos el punto D está en la coordenada 6, lo tomaría como 600 o por 500 dependiendo del lienzo que se esté manejando. Entonces el gráfico de la clase de líneas va acompañado con un frame para poderlo visualizar. Entonces, ¿cómo creo un frame? Simplemente di clic derecho, nuevo, y seleccioné JFrame formulario. Simplemente le puse un nombre, en este caso le puse un nombre plano y le di finalizar. Este es mi frame. Abro aquí a diseño.
Estamos cómo lo manejé. En el frame empecé a insertar que van a ser las figuras. Para el primer caso, líneas, luego en el círculo, polígonos y las imágenes acopladas. He creado un botón de limpiar y el botón de salir. Entonces, ¿cómo creo un botón? Simplemente voy aquí al contenedor, y selecciono y arrastro y lo inserto con unas llaves, le coloco el texto, acá el texto, y le puedo dar el nombre exclusivo a ese botón, en este caso btn ejemplo. Listo, tengo el botón aquí de ejemplo. Entonces, como vamos a pintar en un lienzo, o en este caso en un JPanel, tengo que insertarlo. Este panel lo inserto, simplemente lo arrastro y lo inserto, lo amplío el tamaño de la ventana que esté trabajando y le voy a colocar un nombre. En este caso lo doy. Hasta ahí el diseño, pero aún no se han programado los botones. Entonces, para programarlo simplemente selecciono el botón, busco el evento que le voy a programar. En este caso es un evento de clic. Un evento de clic, selecciono el evento de clic y me lleva a la programación de SS. Entonces tengo aquí el botón salir, limpiar, el botón para polígono, el botón de las líneas acopladas, el botón de círculos, el botón de líneas. ¿Cómo llamo a esa clase y a ese método? Simplemente tengo la opción, digamos, en el de círculos o las líneas, como quiera. Llamo a la clase ¿cómo hacemos para programar ese botón? Simplemente nombro la clase y el método creado, en este caso que fue hacer cubo, le digo que en el tablero que hemos creado me grafique con esta sentencia, me grafique lo que está en la clase. Aquí eso normalmente aparece otras variables donde les doy las coordenadas, pero ya las he dado previamente en la clase. Entonces, en este caso, llamo al método línea, llamo a la clase línea, el método de hacer cubo, y que me grafique en el tablero. Entonces, viendo aquí la programación, la clase líneas del método de hacer cubo, y me va a graficar estas opciones que le di, van a incluir las coordenadas, por lo tanto no se le pone las coordenadas al momento de programar. Para los demás botones es la misma condición. En el caso de la clase círculos, llamo a la clase círculo, nombro hacer círculos y le digo en dónde me va a graficar, en el tablero, en el JPanel, que me grafique lo que está en la clase. Entonces, para hacer el ejercicio,
Lo que presione líneas me va a llamar la clase línea y ejecutar el método de hacer cubo. Lo que presione círculos me llama la clase círculos, que aquí está creada, círculos, y me va en el método de hacer círculos. Lo mismo de polígono y lo mismo acopladas. ¿Cómo es la programación de estos? Entonces vamos a mirar, primero vamos a mirar el de las líneas, ejecutamos y le damos líneas. Como les decía, primero creamos dos cuadrados. ¿Cómo hice para dar con la posición? Pues me guié de la aplicación GeoGebra para que fuera más real y ya sea precisa la imagen. Y luego creé las cuatro líneas. ¿Cuáles cuatro líneas? Esta y esta, la cual me formó un cubo. En el caso de limpiar, ya le demuestro la programación del botón limpiar. Vamos con círculos. ¿Cómo hice esos círculos? Sencillo, con la sentencia para hacer círculos, ya se las voy a mostrar. Igualmente me sirvió mucho el GeoGebra para poder ubicarlos y que queden uniformes al momento de que quede así el giro. Limpiamos, muestro el polígonos. Los polígonos se hacen como especie de una matriz, ya les voy a mostrar la programación. Y el botón salir, vamos a minimizar para no demorarnos en la ejecución. Entonces, al mostrarle la clase círculos, cómo está creada, igualmente todas estas clases importan la librería. Creo el método hacer círculos, sentencia graphic g, la variable g que yo le di. Entonces me dice con la sentencia draw oval, que es para hacer óvalos en esta coordenada de qué ancho y de qué alto. Como son círculos uniformes, entonces muestra el mismo ancho. Todos esos son puros círculos, solo rotan las coordenadas para que se vean como lo representamos aquí en la gráfica. Aquí un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto y finalmente en el centro. En la clase de polígono, igualmente importábamos la librería, el método hacer polígono, la sentencia, la variable, y en este caso se toma una matriz. Entonces, ¿cómo hice para hacer polígono? Pues esta coordenada, hice un polígono. Luego este polígono que es 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Se toma otro polígono. Este triángulo, otro polígono. Este triángulo, otro polígono. Y así. Entonces viene polígono 1, polígono 2, polígono 3. Y se toman de 3 lados. Son los triángulos. Entonces tomamos la variable x y la variable y como entero. Tomamos el punto en x, punto en y, en x, punto en y, punto en x, punto en y, y con la sentencia dibujar polígono me dicen que me dibuje esas dos, que me una todas esas coordenadas, las cuales hacen 3 lados. Tengo 1, 2 y 3. Todos los polígonos están ubicados en una coordenada. Digamos, este polígono que tiene 5, que es el más grande, 1, 2, 3, 4, 5, que es este, que ya no es un triángulo. Se toma la coordenada 1, 2, 3, 4, 5 y que me las grafique tomando aquí las 5, las que le doy. Y así cierro la clase, y lo ejecutamos. Y así puedo obtener el polígono.
Para el caso de las imágenes acopladas fue un poco complicado, pero gracias nuevamente a la ayuda del GeoGebra es algo similar así a esto, donde puedo ubicar los puntos y él me va diciendo cuáles son, en este caso JKL, me dice los puntos donde se encuentra ubicado. En el momento no tengo internet para que se actualice, y así fue más fácil crear este gráfico que tiene todas las imágenes fusionadas. Vamos a visualizar la programación. ¿Cómo lo hice? Importé una librería, un método de hacer acopladas, sentencias, ir a variable gen. Entonces empecé a hacer, en este caso, aparte de la casa, dos rectángulos, un óvalo, dos rectángulos, un óvalo, la parte de son dos casas pegadas, la casa 2, todo draw rectángulos, 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 las líneas que unen la casa 3, un polígono, rectángulos, rectángulos, el árbol con polígono, óvalo, el sol fue muy complicado, un óvalo grande y muchos polígonos para formar los triángulos alrededor, y los vagones del tren, los vagones del tren, polígono, y las llantas, los conectores, líneas, las llantas, puros círculos, para poder formar eso, lo que ven aquí. El botón limpiar me tocó hacerlo aquí aparte. La idea era que cuando seleccionara línea, luego seleccionara círculo, se borrara, se limpiara la pizarra o el tablero, pero no me funcionó el código, entonces lo coloqué aquí aparte. Y el botón salir. ¿Cómo los programé? Vamos acá al diseño del plano, el botón limpiar, utilicé el JPanel Repaint. Había una opción que era remove all, pero no me funcionó, y la opción del botón salir, que es dispose, para poder cerrar el programa. Bueno, esto fue la programación que se realizó para la actividad de imágenes primitivas. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias y hasta la próxima.